¿Qué significa cuando Nietzsche dice Dios ha muerto? ¿Qué queda cuando la figura divina, que daba sentido y moral a nuestra existencia, desaparece? Esta afirmación no es literal, sino filosófica. Señala la caída de las creencias que sustentaban nuestro orden moral y existencial. ¿Qué hacemos cuando el suelo firme se desploma bajo nuestros pies? La muerte de Dios revela el vacío de sentido dejado por la desaparición de lo absoluto. Sin un ser supremo que dicte lo correcto y lo incorrecto, ¿quién decide ahora el valor de nuestra vida y nuestras acciones? El hombre se enfrenta a un universo sin guías externas, donde la moral se convierte en una construcción humana, sin una autoridad última que la valide. ¿Estamos listos para afrontar un mundo sin certezas? La muerte de Dios abre un abismo de nihilismo, donde la vida pierde su dirección y el sentido se desmorona. El hombre ya no puede aferrarse a la promesa de un más allá o a un código moral preestablecido. ¿Podemos resistir la tentación de la desesperación y encontrar un propósito en la nada? El vacío creado por la muerte de Dios es, al mismo tiempo, una oportunidad, la libertad de crear nuevos valores. Pero esta libertad, lejos de ser liberadora, es una carga abrumadora. Nietzsche no ofrece consuelo, sino un desafío radical. El hombre debe encontrar su propio sentido en un mundo sin absolutos. ¿Somos capaces de cargar con la responsabilidad de definir nuestra existencia? La muerte de Dios no es un final, sino el comienzo de una nueva era. ¿Seremos capaces de abrazar nuestra libertad o caeremos en el abismo del nihilismo? El colapso del cielo. Destrucción de los cimientos de la moralidad. ¿Qué queda cuando el cielo ya no es un refugio? Cuando Nietzsche proclama la muerte de Dios, no solo está describiendo una catástrofe religiosa, sino un colapso moral y existencial. Durante siglos, la moral judeocristiana había servido como el ancla que mantenía a la humanidad en un orden cósmico, dictando lo que estaba bien y lo que estaba mal, ofreciendo una justificación para el sufrimiento humano y garantizando un propósito eterno. Pero con la muerte de Dios, todos estos cimientos se desmoronan. La moral tradicional, basada en un principio trascendental, pierde su autoridad. La moral cristiana, que había promovido la humildad, el sacrificio y la sumisión como virtudes, ahora se muestra en su verdadera cara, un sistema de valores que ha sometido al hombre, que lo ha encarcelado en una visión del mundo donde la sumisión a un ser supremo era la máxima aspiración. Este sistema de valores, que fue presentado como el único camino hacia la salvación, se revela como una prisión moral que impide al individuo afirmar su propia vida y deseos. ¿Por qué seguir adorando a un Dios que nos pide sacrificios eternos y sufrimiento en nombre de una moral que niega la vida misma? La moral judeocristiana, con sus promesas de un más allá, se desvanece frente al nihilismo. Sin un Dios que garantice la verdad, sin una vida después de la muerte que dé sentido al sufrimiento, todo se derrumba. ¿Cómo justificamos nuestra existencia en un mundo sin promesas trascendentales? Sin un principio absoluto que nos diga qué hacer, la moral se vuelve relativa. Ya no hay un juicio último que nos dicte qué es bueno o malo, y con ello, el hombre se enfrenta a la incertidumbre radical de la libertad absoluta. Aquí surge el nihilismo, el vacío existencial de aquellos que, al perder la fe, caen en la desesperación al no encontrar ningún propósito o valor en la vida. ¿Es este vacío un fin o un nuevo comienzo? Nietzsche no ve el nihilismo como una tragedia ineludible, sino como una fase necesaria. La muerte de las viejas creencias nos abre a la posibilidad de crear nuevos valores. El ser humano ya no está atado a los dictados de un Dios distante. Ahora, en el vasto espacio del vacío, se encuentra con su propia libertad. ¿Qué significa vivir sin las certezas del cielo? ¿Qué queda cuando dejamos de ser niños bajo el cuidado de una deidad omnipotente y comenzamos a enfrentarnos a la vida sin garantías? La muerte de Dios abre el abismo de la incertidumbre, pero también la oportunidad de una liberación radical. La liberación de una moral que, más que salvarnos, nos ha condenado a vivir bajo su sombra. Nietzsche nos muestra que,
Lejos de ser una condena, esta libertad es un campo de batalla donde debemos crear nuestros propios valores. Ya no dependemos de un mandato exterior para definirnos. El hombre se convierte en el artífice de su propia existencia. Pero, en este proceso de creación, surge una pregunta inquietante. ¿Qué valores construimos cuando la moralidad tradicional se desintegra? ¿Serán estos valores una afirmación de la vida o simplemente una nueva forma de opresión? En este colapso del cielo, Nietzsche ve un campo de posibilidades, pero también un desafío abrumador. ¿Quién tendrá el coraje de asumir la responsabilidad de definir lo que es bueno en un mundo donde todo está permitido? ¿Será el hombre capaz de enfrentar el vacío de la moralidad sin caer en la desesperación o la arbitrariedad? La destrucción de la moral judeocristiana es un punto de partida, no un final. Nos deja desnudos, pero también libres para reimaginar lo humano y lo divino según nuestros propios términos. El abismo del nihilismo, la libertad y la desesperación. ¿Qué sucede cuando el hombre se enfrenta a un universo vacío de significado? La muerte de Dios no solo libera al individuo de un sistema de valores tradicional, sino que también abre la puerta al nihilismo, la creencia de que la vida carece de propósito, de valor y de sentido. Sin el consuelo de un orden divino que justifique la existencia humana, ¿cómo podemos encontrar un propósito en nuestras vidas? El nihilismo es, en su forma más pura, la respuesta ante el vacío dejado por la muerte de Dios, una respuesta que se manifiesta en la desesperación, el sinsentido y la angustia existencial. La muerte de Dios y la caída de las viejas estructuras morales provocan una pregunta fundamental. ¿Cómo vivimos cuando todo lo que nos daba sentido ha desaparecido? Nietzsche nos muestra que el nihilismo no es solo una consecuencia inevitable de la desaparición de lo trascendental, sino también una fase crítica en la evolución del hombre. En este punto, el ser humano se encuentra con un abismo existencial, un vacío donde ya no existen absolutos ni certezas. Este vacío, sin embargo, es tan aterrador como liberador. ¿Qué hacemos con este vacío? El nihilismo puede ser una carga insoportable. Sin un propósito predeterminado, el hombre se enfrenta a la angustia de una libertad total, pero también a la desesperación de un mundo sin guías externas. En el nihilismo, los valores caen, y todo se vuelve indiferente. La vida y la muerte, el bien y el mal, el sufrimiento y el placer. Todo parece igual. ¿Puede el hombre soportar esta total falta de significado? Nietzsche no se limita a lamentar el nihilismo, sino que lo presenta como un paso necesario para la superación de la humanidad. El nihilismo es el abismo que debemos atravesar si queremos crear algo nuevo, algo más allá de las viejas creencias y valores que nos han atado. A través de la negación del orden divino, el hombre está finalmente libre para crear su propia vida, sus propios valores, sus propios significados. Pero, ¿será este nuevo significado algo que dé sustancia a nuestra existencia, o nos dejará aún más vacíos que antes? En este sentido, el nihilismo se convierte en un campo fértil para la creación del superhombre, el Übermensch. Este no es un ser divino ni un superhéroe, sino un individuo que ha trascendido las limitaciones del hombre común, que ha abrazado su libertad y ha aceptado la responsabilidad de crear su propio destino. El superhombre es el que ha enfrentado el abismo del nihilismo y ha logrado forjar, por su propia voluntad, un nuevo horizonte de sentido. ¿Está el ser humano dispuesto a forjar su camino en un mundo sin dioses, sin certezas, sin garantías? Nietzsche no ve el nihilismo como un destino ineludible, sino como una etapa dolorosa pero necesaria para que el hombre se enfrente a sí mismo y se reimagine. ¿Será capaz de transformar la desesperación en una afirmación de la vida misma? El nihilismo es, en última instancia, la gran prueba de la libertad humana. Es el abismo que nos desafía a no caer, sino a crear algo más grande que lo que perdimos. El superhombre, la afirmación de la vida frente al abismo.
¿Qué significa ser humano en un mundo sin Dios, sin certezas, sin un propósito dado? Tras la muerte de Dios y la caída en el nihilismo, Nietzsche no se detiene en la desesperación, sino que lanza la idea del Übermensch o superhombre, una figura que no es un regreso a viejos valores, sino la creación de algo radicalmente nuevo. El superhombre es aquel que, habiendo enfrentado el vacío de la vida, elige no solo vivir, sino afirmar la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones, sufrimientos y placeres. En lugar de refugiarse en ilusiones trascendentales, el superhombre se enfrenta a la realidad tal como es y la crea a su imagen y semejanza. La muerte de Dios deja al hombre sin un propósito predeterminado, y el nihilismo parece ser la conclusión más lógica. La vida no tiene sentido. Pero Nietzsche desafía esta conclusión. ¿Qué pasaría si, en lugar de caer en la desesperación, el hombre abrazara la ausencia de sentido como una oportunidad? El superhombre es la respuesta a esta pregunta. Es el hombre que, sin la necesidad de una moral externa, crea su propio propósito, sus propios valores, y los vive con una intensidad imparable. ¿Qué sería de un ser humano que no necesita de Dios ni de la moral tradicional para sentirse pleno? El superhombre es ante todo un creador. Frente al abismo del nihilismo, no se retira, no busca consuelo, sino que se lanza con audacia a la vida, dispuesto a crear nuevas formas de vivir y entender la existencia, nuevas formas de ética, nuevas formas de belleza. Para Nietzsche, el superhombre no es un ser aislado, sino el principio de una nueva humanidad, una humanidad que deja atrás las sombras de las viejas creencias y camina hacia un futuro donde la voluntad y el poder son los motores de la existencia. Porque el superhombre se enfrenta a la vida de esta manera. Porque ha comprendido una verdad fundamental. La vida no es algo que se debe justificar, sino algo que se debe afirmar en su totalidad, con todas sus sombras y luces. El superhombre no tiene miedo del sufrimiento, de la muerte, ni de las contradicciones de la existencia, porque entiende que solo a través de la aceptación plena de la vida, sin escapar en ilusiones, se puede alcanzar la verdadera libertad. Para Nietzsche, la vida es un continuo devenir, un flujo de fuerzas que se luchan entre sí, y el superhombre es el que sabe transformar esas fuerzas en algo superior, en algo completamente suyo. Nietzsche nos desafía entonces a imaginar una vida sin las viejas certezas, pero también a ver esa vida como una oportunidad para crear lo nuevo, para forjar el propio destino sin temor, sin necesidad de justificación divina o moralista. El superhombre es un llamado a todos aquellos que, frente a la muerte de Dios y la desaparición de las viejas certezas, eligen no desmoronarse, sino tomar las riendas de su existencia con valentía, sin importar lo oscuro o incierto que pueda parecer el camino. ¿Estás dispuesto a convertirte en el creador de tu propia existencia, sin buscar consuelo en los viejos mitos, ni refugio en las normas establecidas? El superhombre es un desafío existencial, una invitación a enfrentarse con lo más profundo de uno mismo, a abrazar la libertad total y a forjar un camino único en el mundo. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para superar las limitaciones impuestas por las creencias tradicionales y vivir tu vida plenamente, como un ser verdaderamente libre y creador? La muerte de Dios y el regreso de la sombra, el renacimiento oscuro. ¿Qué sucede cuando el último rayo de luz divina se apaga y el hombre queda ante la totalidad de la oscuridad? La muerte de Dios no solo marca el final de una era, sino el regreso de algo que había sido reprimido durante siglos. La sombra. Nietzsche, en su diagnóstico radical de la civilización moderna, sugiere que al derrumbarse las creencias trascendentales y absolutas, la humanidad no solo queda huérfana de Dios, sino que se ve obligada a enfrentar los aspectos más oscuros y reprimidos de su propia existencia. ¿Es la desaparición de Dios la liberación final, o el comienzo de un retorno a las profundidades de nuestra psique, a esos rincones oscuros que habíamos evitado tanto tiempo? El renacimiento oscuro, al que se refiere Nietzsche, no es simplemente la caída de la moral cristiana, ni el colapso de los ideales tradicionales. Es mucho más profundo.
Es el resurgir de la sombra, la parte más oculta y destructiva de la psique humana, aquella que había sido suprimida por los valores judeocristianos. Con la muerte de Dios, el hombre se enfrenta no solo a la falta de un propósito divino, sino también a la necesidad de integrar esta sombra, de confrontar el lado oscuro de su propia naturaleza, algo que había sido cuidadosamente evitado durante siglos. ¿Podemos realmente conocer la totalidad de nuestra existencia si no somos capaces de mirar cara a nuestra sombra más profunda? Nietzsche nos dice que la sombra del hombre nunca desaparece, solo se esconde tras las máscaras de la moralidad, la religiosidad y la razón. Al derrumbarse el velo de la moral tradicional, lo que antes estaba oculto comienza a resurgir con fuerza. La liberación de las viejas estructuras de sentido no es solo un acto de libertad, sino también de peligro. El peligro de caer en los excesos, las pasiones más oscuras, las fuerzas incontrolables que nos habitan. Es el regreso de la irracionalidad, del caos, de las pulsiones primarias que se habían mantenido a raya a través de la religión y la moral cristiana. ¿Estamos preparados para enfrentar ese regreso de lo reprimido? La muerte de Dios abre la puerta a un mundo en el que la humanidad ya no tiene garantías, ya no tiene un sentido dado, ni algo predestinado. En este vacío, Nietzsche nos señala que el hombre no puede evitar enfrentarse a su propia oscuridad. Esta es la paradoja. En lugar de liberarse completamente, el hombre debe confrontar las tinieblas que siempre estuvieron allí, al acecho, esperando su momento para resurgir. El regreso de la sombra es tanto una oportunidad de autoconocimiento como un riesgo existencial. Este renacimiento oscuro no es el regreso a la barbarie o la anarquía, sino el inicio de una nueva fase en la evolución del ser humano. Es la oportunidad para que el hombre reemprenda el camino hacia su propia autenticidad, sin las máscaras impuestas por la religión y la moral de los dioses. Este regreso a la sombra, sin embargo, exige coraje, porque solo a través de la integración de la sombra, solo cuando el hombre enfrenta sus propios monstruos internos, puede alcanzar una nueva forma de existencia auténtica. ¿Qué ocurre cuando ya no podemos escapar de nosotros mismos, de nuestras propias pasiones, deseos y miedos? El último acto, el silencio del cielo. ¿Qué ocurre cuando el último suspiro de la fe se apaga y el cielo ya no responde a nuestras súplicas? La muerte de Dios, la desaparición de la fe, no es simplemente el fin de una tradición religiosa, sino el colapso de todo el refugio trascendental en el que la humanidad había buscado consuelo durante milenios. Con la desaparición de la fe en una divinidad personal, el hombre se encuentra de repente en un vacío insondable, donde el cielo ya no ofrece respuestas, donde la existencia ya no tiene un propósito predefinido, ni un guía moral sobre el cual aferrarse. ¿Cómo vive el hombre cuando el último refugio celestial se disuelve y se enfrenta a la incomprensibilidad del universo? Nietzsche señala que el silencio del cielo, la ausencia de un Dios que responda a nuestras oraciones, es el gran acto final en la tragedia humana. El hombre, una vez lleno de fe y esperanza, ahora se enfrenta a un cosmos que no tiene promesas ni garantías, y donde la existencia es simplemente un accidente cósmico. La muerte de Dios, entonces, es la muerte de todo refugio exterior, la pérdida de una guía divina que había proporcionado consuelo en los momentos de desesperación. Sin Dios, ¿a qué se aferra el hombre? ¿Cómo puede el ser humano seguir adelante cuando ya no existe ninguna autoridad más allá de sí mismo, cuando el universo, en su vastedad y desorden, no ofrece respuestas, solo el eco de un vacío infinito? Este último acto no es solo una tragedia, sino un desafío existencial sin precedentes. ¿Será el hombre capaz de vivir en el silencio del cielo, sin caer en el nihilismo o la desesperación? Nietzsche no ofrece una respuesta fácil. Al contrario, su propuesta es radical. El hombre debe aprender a vivir sin las viejas certezas, sin la protección de los dioses, sin la esperanza de una vida futura. El silencio del cielo no debe ser visto como una condena, sino como una invitación a confrontar la vida tal como es,
sin la necesidad de justificarla con una promesa divina o moral, y a buscar, por primera vez, su propio propósito y sentido en medio de este vacío existencial. En este contexto, el fin del refugio no es solo la pérdida de la fe religiosa, sino la desaparición de todas las estructuras de significado predeterminadas. La humanidad se ve obligada a enfrentar la vida en su forma más cruda. La vida no tiene un propósito dado, ni una moral universal, ni un orden trascendental. En lugar de refugiarse en explicaciones divinas o consuelos religiosos, el hombre debe buscar dentro de sí mismo las respuestas, crear su propio sentido y ser responsable de la creación de un orden que no depende de ninguna revelación externa. ¿Qué sucede cuando el hombre ya no puede esconderse detrás de los dioses, ni recurrir a las promesas de la vida eterna? En este momento, Nietzsche nos invita a abrazar lo más profundo de nuestra libertad. Si la muerte de Dios implica el fin de la fe, también implica el fin de todo lo que nos impide ser auténticamente humanos, lo que nos retiene en la comodidad de las explicaciones fáciles. El silencio del cielo, en este sentido, se convierte en un espacio de infinita creación, donde el hombre es finalmente responsable de su propio destino, donde no hay más culpa que la que el propio ser se impone. Este último acto no es la caída de un orden moral, sino la muerte de un orden impuesto. Es el momento en que el hombre deja de ser una marioneta en manos de fuerzas divinas para convertirse en el creador absoluto de su vida. El silencio del cielo es también un lugar de renacimiento, donde el hombre puede dejar atrás las sombras de las creencias pasadas y tomar las riendas de su propia existencia. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es la ausencia de Dios y el silencio del cielo un vacío angustiante o una liberación? Para Nietzsche, el vacío que queda tras la muerte de Dios es un vacío lleno de posibilidades, una oportunidad para que el hombre se convierta en el único árbitro de su destino. Pero este vacío exige una voluntad de poder, una voluntad de afirmación radical de la vida en su totalidad, sin excusas ni evasiones. El último acto, entonces, no es un acto de derrota, sino de creación. La creación de un mundo sin Dios, donde el hombre se enfrenta a la realidad sin miedos, sin refugios, y finalmente, sin necesidad de respuestas externas. ¿Seremos capaces de aceptar el silencio del cielo, o nos perderemos en la desesperación ante su vacío? La muerte de Dios nos desafía a enfrentar nuestra libertad, nuestra responsabilidad, y la posibilidad de forjar un sentido genuino en un cosmos que ya no tiene dueño. La muerte de Dios y el despertar de la libertad. La muerte de Dios no es solo la desaparición de una creencia, sino el colapso de todo refugio trascendental que la humanidad había construido durante siglos. Al quedar despojado de un propósito externo, el hombre se enfrenta a su libertad absoluta, sin las certezas ni los consuelos de la moral tradicional. La pregunta esencial de Nietzsche es: ¿seremos capaces de soportar esta libertad sin caer en la desesperación? Lejos de ser una condena, la muerte de Dios ofrece una oportunidad de creación radical. El hombre ya no depende de respuestas divinas ni de una moral impuesta. Puede por fin crear su propio sentido, forjar su destino y enfrentarse a la vida sin miedo. Sin embargo, este desafío requiere coraje, pues al eliminar el refugio de la fe, el hombre se ve obligado a aceptar la responsabilidad de su existencia. La muerte de Dios no es el fin, sino el comienzo. El hombre ahora debe ser el creador de su propia verdad y valores, y a través de esta libertad puede construir una nueva forma de vida más auténtica y consciente. La verdadera pregunta es: ¿nos atreveremos a vivir sin dioses, a abrazar el vacío y transformarlo en una fuerza creadora?